Vamos a hacer una oración. Is there a way to move it sideways? Yeah. Padre Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesús nos reunimos hoy aquí, Señor. Padre, queremos declarar cielos abiertos. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con poder y autoridad en ese lugar. Señor, habla con tu iglesia, con tu pueblo. Necesitamos, oh Dios, escuchar su voz todos los días. Necesitamos, Señor, comer ese pan del cielo que es tu palabra. Necesitamos, Señor Dios, ser sanados, ser liberados a través de la palabra. Necesitamos ser guiados, Señor Dios, por la brújula del Espíritu a través de la palabra. Habla, Señor, con nosotros hoy. Desata tus misterios, tu bendición. En el nombre de Jesús, que toda mente ahora sea conectada con la mente de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos toda y cualquier injerencia del enemigo. Reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, conexión con el trono de la gracia, con el trono de justicia de Dios, Señor, para que tus bendiciones sean desatadas. Señor, activa ángeles poderosos para estar ministrando en esa noche. Y también, Señor, visitando nuestras casas, nuestras familias. Señor, aquellos que no pudieron venir hoy, que están mirando por internet, que tu presencia sea desatada, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que la atmósfera del cielo empiece a bajar a ese lugar, Señor Dios, más intensamente, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos cada persona y declaramos victoria por la sangre de Jesucristo. Diga, la victoria es mía por la sangre de Jesús. Des ese aplauso bien fuerte al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Queremos hablar sobre el renuevo de Dios en su vida para este año 2026. Amén. ¿Cuántos necesitan ser renovados? Yo ya estoy con mi mano levantada. Yo necesito. El Señor tiene poder. Y Él puede renovarlo en cualquier área de su vida, espíritu, alma, cuerpo, finanzas, salud, lo que sea necesario para que su vida complete la meta que Dios tiene en su vida. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de propósito? Y Dios quiere que cada uno de nosotros cumpla ese propósito. Esa es la voluntad. Por eso Dios va a bendecir. Y quiero empezar leyendo Isaías 43, versos 18 y 19. Isaías 43, versos 18 y 19. Dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago una cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la sabréis? Otra vez, Amén. otra vez haré camino en el desierto y ríos en soledad. Amén. Digo, yo recibo esa palabra de Dios para mi vida. Dios es un Dios de cosas nuevas. Amén, así es, aleluya. Y cuando se cambia el año, sabemos que en el calendario gregoriano se cambia el año en enero, en el calendario judío se cambia en hebreo. De todas maneras es cambio. Amén. Aleluya. Y Dios establece tiempos de cambio, de renovación en nuestras vidas. Y cuando llega el momento del cambio, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Que no acordemos ni traemos a la memoria las cosas que antiguas. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que dejar el pasado atrás. Ponga atención aquí, por favor. Tienes que dejar el pasado atrás, dejar lo viejo atrás. No estoy diciendo dejar a tu esposo, dejar lo viejo es todo lo que pasamos, ¿verdad? Para poder recibir lo nuevo de Dios. ¿Cuántos quieren recibir el nuevo de Dios en su vida? Entonces aquí la palabra está diciendo que el requisito número uno es que nosotros paremos de orar o mirar hacia atrás. Porque si uno va caminando hacia adelante, está mirando hacia atrás, va a tropezar, va a golpear la cabeza en un poste, no, va a tropezar una piedra, algo puede pasar porque no está mirando adelante.
Y Dios quiere que nosotros, todos nosotros aquí, empecemos a mirar a lo nuevo que Él tiene para su vida este año. Amén. Amén. Y para eso hay que dejar el pasado. Este año quizás si fuéramos a preguntar a ustedes, algunos de ustedes pasaron tiempos difíciles que hasta haría uno llorar si escuchara. Otros pasaron tiempos más de alegría, pero no importa si fue de tristeza o de alegría, es para dejar atrás todo lo viejo, para que podamos recibir la instrucción, lo nuevo que Dios tiene en nuestra vida. Porque aquí está diciendo que Él va a abrir camino en el desierto. Amén. Desierto es un lugar que falta todo. Es un lugar inhóspito que tiene alacranes, serpientes, tiene lobos. Es un lugar peligroso, demasiado frío, demasiado calor. Ese es el desierto. No hay nada. Pero nuestro Dios es tan poderoso que abre camino en el desierto para que salgamos de allí. Amén. Amén. Entonces hay personas aquí que este año fue un desierto para ti. Y el Señor te está diciendo, estoy haciendo algo nuevo en su vida a partir de ahora. Amén. Voy a abrir camino en ese desierto. Amén. Recibe esa palabra, porque mientras predicamos estamos profetizando la palabra. Y usted agarra esa palabra, al que cree, recibe. Amén. Escucha bien. Hay dos tipos, abrí un paréntesis aquí que Dios me está dando una instrucción. Hay dos tipos de cristianos, el cristiano Zacarías y el cristiano María. Santo. Ay, santo Dios. El ángel Gabriel apareció a Zacarías, dijo, tu esposa está ancianita, pero va a tener un hijo y se va a llamar Juan Bautista. Y Zacarías no creyó. Y Dios fue tan bueno que aún así hizo nacer Juan Bautista. Pero Zacarías quedó mudo por 9 meses de castigo. Sí, así es. ¿Ah? Algunos capítulos adelante, el mismo ángel Gabriel fue y habló con María. Van a ser un hijo de ti, pero sin encontrarse con varón. Por gracia y obra del Espíritu Santo. ¿Y qué dice María? Se ha hecho tu voluntad. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. El mismo ángel habló con los dos. El mismo ángel trajo un recado de bendición de Dios, de renovación, porque Zacarías estaba viejito y la esposa también. Entonces sería un milagro de renovación tener un hijo y profeta. ¿Sabe? Quizás usted piensa que está viejito, pero Dios tiene un profeta dentro de ti. Dios tiene un ministerio dentro de ti. Dios quiere sacar a flote lo que está preso dentro de ti. Aunque usted piense mirando las circunstancias que ya no, pero Dios dice que sí. Él va a hacer milagro en su vida. Entonces no sea como el Zacarías que escuchó y dudó. Sea como María que escuchó la misma palabra del ángel y aceptó, y así sucedió y no quedó muda. Fue bendecida, recibió protección de Dios. Entonces, cuando se habla palabra de ese púlpito, Dios está hablando con la iglesia. Entonces crea en la palabra. Amén. Quita la mirada del pasado, quita la mirada de uno mismo, quita la mirada de las circunstancias y escucha lo que Dios está diciendo. Y el que cree recibe, porque no es por merecimiento. Nadie de nosotros merece. Es porque creímos, escuchamos y creímos. Así que Dios está diciendo que este año Él va a abrir camino en el desierto en su vida. Y alguna área de su vida hay desierto. Y ahí Dios va a trabajar en el nombre de Jesús. Y aquí dice ríos en la soledad. O sea, el desierto es un lugar seco, pero Dios va a hacer con que ríos de agua viva empiecen a fluir este año. No más años de estar tibio, no más años de estar escondido, no más años de estar con los talentos enterrados, sino que ríos de agua viva van a empezar a fluir en su interior y los dones que Dios te dio serán activados. Amén. Diga, Señor Jesús, desata ríos de agua viva en mi interior y que los dones de Dios en mi vida
empiecen a trabajar para tu gloria. Amén. De otro aplauso bien fuerte. Precisamos tener una actitud de fe y alinearnos con el propósito de Dios. María creyó y se alineó, la bendición fue completa. Porque a veces creemos, aquí es una iglesia profética. Y yo sé que la mayoría de ustedes creen, pero se nos hace la otra parte, que es alinearse para que se cumpla lo profético. Entonces no es que Pepito Pérez profetizó el año pasado y no cumplió en su vida. No es que Dios te habló y usted creyó pero no hizo nada. Siempre hay algo que tenemos que hacer. Siempre hay algo que tenemos que alinear con la voluntad de Dios para que lo que fue profetizado se cumpla. Yo sé que grandes cosas ya salió de ese púlpito, muchos profetas de Dios ya pasaron por aquí. Y algunos de ustedes las profecías se cumplieron y otros no. Y no fue culpa de Dios ni del profeta, fue porque usted creyó y no se alineó con la voluntad de Dios. No hizo los acertos, las cosas que tenía que hacer para que pudiera venir. Entonces Dios está diciendo a ti, no solamente crea, pero alíñate con la voluntad de Dios. Tome acción, dé pasos de fe y obediencia. Ahí es cuando usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Amén. Y Dios me dio 3 palabras para esta iglesia: renuevo, crecimiento y conquista. Amén. Diga renuevo, crecimiento y conquista. Dios quiere hacer esas 3 cosas en esta iglesia y en su vida. Amén. La primera, el renuevo tiene que ver con vaso. Diga vaso. Vamos a leer Jeremías 18 del verso 3 al 6. Jeremías 18 del 3 al 6. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Diga, se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Diga, yo soy un barro, que estoy en las manos de Dios, y Él me va a formar para ser un vaso de honra en su casa. Diga a la persona que está a su lado: tú eres un vaso de honor. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la primera cosa. El primer vaso no sirvió. El primer vaso no sirvió. Eso representa nuestra vida antes de conocer a Cristo. Era un barro contaminado y la vasija no salió buena, no porque Dios no sabe trabajar, sino porque nosotros no conocíamos a Dios, no nos sometíamos a Él y no creíamos en Él. Y el contenido de ese vaso era pura iniquidad y pecado. Eso es lo que estaba allí. A veces el vaso por afuera era bonito, pero ¿qué es lo que está adentro, verdad? Pura iniquidad y pecado. Pero el día que usted escuchó el evangelio y aceptó a Jesucristo, usted fue llevado a la casa del alfarero. Dios te trajo a esta casa. Dios te puso en contacto con la palabra. Y ahora Dios podía hacer de ti un vaso nuevo. Y ese barro que era contaminado recibió un elemento nuevo que no tenía: la naturaleza de Cristo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Con esa naturaleza de Cristo que recibimos, ahora soy un barro salvo. Diga, soy un barro salvo. Pero no paró por ahí. Dios no quiere solo salvar, Él quiere transformar usted en un vaso de honor. El ladrón de la cruz que murió a lo último aceptando a Jesús fue puro barro santo, pero no llegó a ser vaso. No hubo tiempo. No hubo tiempo. Pero usted está vivo porque Dios tiene un propósito en su vida.
Amén. Necesitas dejar que la mano de Dios te forme. Amén, aleluya. Sí, sí. Este año Dios quiere renovar su vida. Amén, aleluya. Llenarte de elementos que hacía falta. La unción de Dios, el amor de Dios, la compasión, la fe, la obediencia, las virtudes, el fruto del Espíritu. Esas son las cosas que Dios quiere que usted se llene este año. Porque a veces uno está pidiendo, Señor, necesito una casa nueva, un coche nuevo, y Dios te va a dar, pero el primero que Dios quiere hacer es transformar su vida este año en un vaso nuevo. Amén, aleluya. Si el año pasado usted dio un aplauso al Señor, si el año pasado usted con un vaso inútil, salvo pero inútil, Santo, Padre. Ouch. Ay, Señor. vacío, Ay, santo. el pastor o la pastora pide, haga algo aquí, no hay nada adentro, no puedo hacerlo. Llegan las oportunidades, llegan las demandas de la obra de Dios, pero uno es vaso santo, pero vacío. No sirve para ser un vaso de honor. Ay, Señor. Está estancado en el proceso. No va a llegar a la meta como Pablo persiguió la meta. Porque aparte de la salvación, Dios quiere dar recompensas y coronas a nosotros. Amén, aleluya. Y las coronas y recompensas que Dios va a dar a los cristianos es lo que va a hacer la diferencia cuando estuviéramos allá. Si allá usted va a ser un recluta cero o va a ser un general de Dios, eso va a depender de las coronas y galardones que usted reciba, porque se dejó moldear en un vaso nuevo, se llenó del poder, de la gracia, del carácter de Cristo, fue usado por Dios y va a ser recompensado porque Dios es justo. Dios no va a dar la misma bendición a uno que no hizo nada. La salvación es pareja para todos. Amén. Igualita. Pero tu posición en el reino de Dios cuando estuviéramos allá va a ser diferente. Y empieza la diferencia aquí. Porque cuando tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer y te está llenando del Espíritu, Dios te va dando autoridad. Dios te va subiendo de nivel aquí mismo en la tierra para que usted alcance, su alcance sea más poderoso. Amén, hermanos. Entonces, este año, Dios quiere que usted se ponga en las manos de Dios y deja que Él te moldee, para que usted pueda contener lo glorioso que Él va a desatar. El vino nuevo que Él va a desatar en otro nuevo. Y de tiempos en tiempos, este vaso se queda viejo para el propósito y hay que renovar. Y si no aceptamos renovación, ahí quedamos estancados en ese nivel. Amén, hermanos. Entonces hay mucha gente, yo siento en mi corazón, que ustedes han recibido mucho, pero están estancados en un nivel. ¿Por qué? Porque es necesario pasar a aceptar el proceso de renovación. Las manos del alfarero. Imagínense el vaso pudiera hablar. ¡Ay! Me está apretando. No, me está deshaciendo. No, ¿verdad? No aguanta el proceso. Pero Dios está diciendo, tenga paciencia, sé sometido, sé humilde, acepta, porque a veces uno es así como ora de manera así inspirada, romántica, así, Señor, me pongo en tus manos. Qué bonito, ¿verdad? Pero no es en la práctica. Porque cuando la mano de Dios empieza a trabajar, brinca para afuera. Ahí está. La mano, ¿qué es la mano de Dios? Vamos a ponerla así más fácil de entender. Los 5 ministerios de la casa de Dios. Ese dedo representa el apostólico, el misionero, el que empieza una obra. El dedo que tiene más fuerza. Ese dedo representa lo profético, porque apunta para el blanco, apunta contra el pecado, apunta para cachar al enemigo, para ser destruido, el profético. Ese otro dedo representa el evangelismo, el evangelista que recibe los dones para poder evangelizar. Milagros van a suceder.
Ese otro dedo, que es el dedo del anillo, está casado con la iglesia local, es el pastor, ministerio de pastor. Y ese dedo es el ministerio ¿de qué? Del maestro. Del maestro. Y está chiquito, ¿por qué? No es porque es menor, es porque es único que cabe dentro del oído bien, para enseñar la doctrina bíblica de manera que la gente entienda. Amén. Y si usted no se deja ser trabajado por los ministerios de la casa de Dios, usted no va a servir para hacer lo que Dios quiere. Va a ser un cristiano 3 S. Santo. Salvo, sentado y satisfecho. Santo. 3X. Ay, Señor. Pero no recibe galardón. Tiene una vida de fracasos. No conquista lo que Dios tenía para su vida. Entonces, permita que el Señor te renueve. Usted va, hoy cuando usted llegar en su casa, usted va a agarrar esa foto, te va a mirar en el espejo y usted va a decir, ya se fue viejito. Ahora soy nueva criatura. Soy nuevo vaso. Las cosas viejas pasaron y todo se hace nuevo en Cristo Jesús. Tienes que decírselo, porque si no haces eso, vas a repetir los mismos errores que hiciste ese año 2025. Va a estar en lo mismo. ¿Cuántos quieren avanzar? Entonces necesitas, hermanos, diga, Señor Jesús, aquí estoy, cámbiame, quiero ser un vaso nuevo y de honor en su casa, y lléname de tu gloria. Un aplauso fuerte para el Señor. Entonces esa es la primera palabra, renuevo. Amén. Diga renuevo. Renuevo. La segunda palabra profética que Dios tiene para ustedes es crecimiento en Dios. Renuevo. Amén. Eso tiene que ver con un río. Vamos a ver Ezequiel 47. Ezequiel 47, verso 3 hasta el 5. Dice así: y salió el varón hacia el oriente como un ángel que estaba ahí, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén, hermanos. Entonces aquí estamos hablando de 4 niveles de crecimiento. Algunos de ustedes están en el nivel tobillo, otros están en el nivel rodillas, otros en el nivel lomo, y otros ya están nadando. Voy a explicar rapidito para que usted entienda. ¿Por qué tienes que entender? Porque si tú no sabes dónde estás parado, espiritualmente hablando, ¿cómo vas a avanzar? Así es. Necesitas saber en qué nivel usted quedó parado y avanzar para el siguiente. Amén. Porque es paso por paso. No brincó del primero a lo último ya de una vez. Fue un avance. ¿Y quién llevaba el profeta Ezequiel a meterse más y más en el río? Había un ángel. Ese ángel representa la palabra, representa a Jesús, representa la unción del Espíritu, que quiere llevarte este año a un nivel más profundo. Dios quiere llevar a esa iglesia a un nivel más profundo en Dios. Amén. Para eso usted tiene que permitir que ese ángel te lleve, porque había un ángel que animaba, porque quedaba ahí en ese nivel un rato y uno se acostumbra, ¿verdad? Uno se acostumbra y ya, ¿no? Para él, no, hay que seguir. Me dio más 1000 codos, ¿no? No está hablando de codo de persona variante, era una medida, ¿no? Me dio más 1000, una distancia. Cada codo era como 45 centímetros. De aquí hasta aquí era la medida de un codo. Entonces esa es la medida. Significa que Dios tiene una medida para cada uno de nosotros.
La medida de uno puede ser diferente a la medida de otro, pero Dios sabe cuál es la justa medida para ti. Y Dios quiere que usted avance para dentro del río. Este río representa el río de vida, el río del Espíritu. El Espíritu de Dios. ¿Sabe, hermanos? Estamos viviendo en tiempos que cada vez más está manifestando el poder de las tinieblas. Y la gente que está ahí en ese limbo, en ese medio perdido, está mirando poder se manifestando en las tinieblas y miran hacia la iglesia y no hay poder. Y como no son convertidos, van a seguir los señales del diablo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que buscar el poder de Dios. Amén, así es. Y ese poder solo se manifiesta cuando usted se va metiendo cada vez más en la presencia de Dios. Se va metiendo más en el río de Dios. Quisiera llegar y ver en la vigilia toda la casa llena, ¿verdad? La gente se metiendo. Pero ¿por qué no están haciendo? Porque están acomodados en un nivel. El nivel tobillo es cuando la persona es un nuevo convertido. Qué lindo que ahora está andando desde el río. Antes andaba por el camino de la perdición. Ahora está caminando desde el río de Dios. Ya tiene su salvación. Está aprendiendo a caminar con Dios. Pero todavía es un niño espiritual. Todavía tiene mucha autonomía para hacer lo que le dé la gana. Nomás el agua controla los pies. O sea, hay poco señorío de Cristo todavía en la vida de esa persona. Y lo triste es que a veces hay personas que ya tienen 10 años de iglesia y todavía están en nivel tobillo. Oh, Dios mío. Amen. Y el ángel ya está cansado de decir, venga más 1000 codos para adelante, por favor. Hay más de Dios para conocer. Dios quiere hacer más cosas en su vida. Dios quiere llenarte más. Hay dones que necesitan ser activados en su vida. Necesita meterte más porque todavía está muy entero, muy carnal. Y no puedes mover en lo espiritual. Necesita meter. Hay una invitación. Dios está haciendo una invitación a muchos aquí hoy que necesita salir de ese nivel y profundizar más en la presencia de Dios. Usted piensa que conoce ya mucho. Usted no conoce nada todavía, hermanos. Nosotros vamos a pasar toda la eternidad conociendo la gloria de Dios. Dios tiene muchas cosas lindas para hacer en su vida y a través de ti. Pero nunca vas a llegar a ese nivel si sigues estancado, parado en donde tú estás. Entonces sigue caminando. Diga a la persona que está a su lado, sigue caminando, hermano. Métate en Dios. El otro nivel, rodillas. Ahí ya mejoró, ¿no? El agua ya está. Ya tiene usted menos control y Dios ya tiene un poco más control de su vida. Nivel rodillas es cuando uno ya aprendió a humillarse delante de Dios. Porque ya dobla rodillas. Y ya empezó a hacer la guerra espiritual. Ya se dio cuenta que todos los chamucos de tu familia te están atacando. Ay, santo Padre. Ay, Señor. Ya se dio cuenta que las maldiciones hereditarias están tocando su puerta y la puerta de tus hijos. Ya se dio cuenta que hay gente con envidia de ti en el trabajo y están haciendo brujería contra ti. Ya se despertó que existe un mundo espiritual y cuando ganamos aquí en el espíritu, afecta directamente aquí en la tierra. Amén. Entonces uno se humilla, dobla rodillas y empieza a hacer la guerra espiritual. Entonces la gente que va a venir a las vigilias es porque el agua ya está en las rodillas. Ya le cayó la ficha que necesita estar a ese nivel para poder vencer esos espíritus familiares que están asegurando a sus hijos para que no se conviertan. Esos espíritus familiares, esas maldiciones hereditarias que están asegurando las bendiciones, reteniendo las bendiciones. Escucha bien, hermanos. Mi papá fue el último que se convirtió, tardó 7 años. Pero después que él aceptó a Jesús,
se sintió la diferencia. Bendiciones que estaban trabadas, herencia que estaba trabada en la justicia, cosas a nivel financiero que estaban trabadas, llegó en el mes que él se convirtió, como un regalo de Dios. Por más que nosotros oramos y todo, pero las bendiciones fuertes llegaron después que mi papá se convirtió. ¿Él sabe qué significa eso? No te acomodes hasta que todos en tu casa estén salvos. Amén. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gente que tiene 10, 20 años que está en la iglesia y todavía nadie se convirtió en la casa. Como dicen los gringos, something's wrong. Algo no está bien. Yo sé, es que estás en el nivel tobillo y no quieres avanzar. Entra al nivel de rodillas. Santo. Conoce los misterios de la guerra espiritual. Amén. Aleluya. Conoce la unción poderosa de Dios que los demonios no aguantan. Amén. Así es. Conoce las estrategias del enemigo para mejor derrotarlo. Amén. Amén. Póngate la armadura de Dios. Santo. Eso todo es al nivel rodilla. Gloria a Dios, ¿sabes? Diga, yo quiero cambiar de nivel. Es el nivel de río, crecimiento en Dios, avance. Es tiempo de avanzar, iglesia. Es tiempo de dejar de estar en lo mismo nivel todo el tiempo. Y la tercera es conquista. Tiene que ver con flechas. Amén. Amén. Pero vamos a hablar un poquito del nivel lomos. Cuando a água llega aquí a la cintura, es que uno ahora ya quiere servir en la casa de Dios. Ya le nace servir. Después de... No tiene que estar que el pastor rogando para que sirva. Ya le nace. Y ya recibe la unción para servir de una manera que agrada a Dios. De una manera efectiva. Esa es la unción lomo. También es cuando empieza el discipulado. Porque la cintura habla de servicio, de siervo, de ser discipulado. Uno ya empieza a meterse en el discipulado para ser transformado, para ser equipado. Y aquí Dios les dio doctores en Biblia aquí, capacitados para discipular. Pero si tú no entras a ese nivel, se pierde toda esa bendición. Amén, hermano. Hermanos, yo convertí una iglesia pentecostal allá en Brasil, tenía mucho poder porque la gente oraba como nadie, muchos milagros, pero había mucha falta de sabiduría, no había esa enseñanza, esa doctrina sana, había unas doctrinas locas. O sea, al mismo tiempo que el paralítico andaba por el milagro de Dios, que mucha gente venía a la iglesia por los milagros, pero después de un rato mucha gente salía por la puerta de atrás cuando se daba cuenta del convivio de la iglesia, la falsa sabiduría, el legalismo, ¿no? Solo para que tengan una probadita, para que tengan una idea. Cuando yo me casé con mi esposa en esa iglesia, no dejaron que el papá de ella llevara a él al altar, porque él tenía picote. Y no permitieron que mi mamá me llevara al altar, porque ella era de otra iglesia cristiana. Entonces, esos son un pedacito para que vean. Entonces, esos errores, esas cosas destruían la vida espiritual de mucha gente se iba. Pero aquí ustedes tienen personas capacitadas en la palabra, en la unción, en el conocimiento de Dios, y no pueden desperdiciar eso. Diga a la persona que está sola, no desperdicie tus pastores. Porque hay muchas iglesias que si estuviera ellos ahí en esa posición, esa iglesia hubiera crecido mucho más.
pero no tenían esa sabiduría. Entonces nosotros tenemos que crecer en todas las áreas, hermanos. Amén, así es. No podemos estar parados. Amén. Crecer. Entonces el nivel de lomos también es evangelismo. Santo Padre. Porque el área del lomo es el área reproductiva. Es cuando uno ya empieza a salir a ganar almas. Amén, aleluya. Porque si usted es ese cristiano que 99% de tus oraciones y viene a la iglesia solo para dame, ¿no? Como esa oveja, ¿no? Si usted está solo así, usted todavía está a máximo nivel de rodillas. Santo Padre. Pero cuando uno llega a ese nivel aquí, ya empieza a tener compasión y sentir la responsabilidad y el llamado de Dios para ganar los perdidos. Amén, amén, amén. Ahí es cuando uno se apunta, pastor, yo quiero abrir una célula. Ya me cayó la ficha. Ya entré a ese nivel, el Espíritu Santo me habló, me convenció. Hermanos, pero es porque uno se metió en Dios y escuchó la voz de Dios. El ángel iba primero y decía, Ezequiel, venga. Si Ezequiel no avanzara, lo bonito que Dios tenía para esa etapa quedó parado, quedó estancado. Usted no puede imaginar las cosas gloriosas que Dios tiene en su vida. Amén, aleluya, gracias. Yo conocí un testimonio que nunca me olvidé, unos pastores ahí de Colombia, que ese hombre era homeless, vivía bajo el puente y era adicto de drogas. Ahí estaba con su esposa, todos adictos, en una vida miserable, con hijos ahí, viviendo bajo el puente, ahí en Colombia. Y un día él dice, ¿sabes qué? Yo estoy cansado de esa vida, me voy a suicidar. Subió a la freeway, esperó venir esa troca de 18 llantas. Santo. ¿Usted sabe, recuerda el nombre de ellos? Ok. Entonces brincó enfrente a esa troca y al invés de la llanta aplastarlo, la llanta lo golpeó y lo tiró así para afuera. Él voló así para afuera y cayó dentro de un monturo, de un basurero de la ciudad. Santo, lo guardó. Todo mal herido y pero vivo, ¿no? Entonces él se despertó ahí dentro de ese basurero mal herido y él pensó así, cuán bajo yo llegué. Estoy en el basurero, todo mal herido. Pero un cristiano que estaba pasando allá vio eso y corrió. Una joven corrió y vino a ayudar y lo llevó a la iglesia. En la iglesia aceptó a Jesús, fue lleno del Espíritu Santo y su esposa también vino a la iglesia y le ayudó con comida, cosas que podía. Y él empezó a crecer rápido, como que para él no eran 1000 codos, eran 10 codos y ya llegaba a otro nivel. Fue avanzando rápido. Y cuando él contó ese testimonio hace unos 10 años atrás ya, él estaba ahí con su esposa contando el testimonio y él dice que estaba él en París tomando un cafecito enfrente a la Torre Eiffel porque una iglesia de Francia lo había invitado a predicar. Y él estaba tomando un cafecito con la esposa y recordando de dónde Dios lo sacó. ¿Podemos dar un aplauso al Señor para eso? Yo no creo que aquí hay alguien que llegó tan bajo como este hombre. Pero que rápido Dios lo levantó. ¿Por qué? Porque Dios ama más a él que a nosotros. No es porque él escuchó de Dios y obedeció, escuchó y obedeció, escuchó y obedeció, andó, dio pasos de fe, se fue metiendo y aceleró el proceso de la bendición de Dios en su vida. Escucha eso. Tú puedes con tus decisiones retrasar, paralizar o avanzar el proyecto de Dios en su vida. ¿Cuántos quieren avanzar?
Me dio un aplauso fuerte. Si usted está poniendo atención a esa palabra, usted nunca más será el mismo después de hoy. Porque Dios está hablando contigo. Que Él tiene cosas poderosas en su vida, pero tú necesitas obedecer y meterse en la presencia de Dios. Amén. Entrar al río de Dios hasta que llegó el momento que el agua dio el nivel de nadar. Amén. El nivel de nadar ya no tienes control ninguno. Ahora el río te lleva. Amén. ¿Y Aleluya. saben cuál es lo bonito? Que no hay esfuerzo. Deja que el agua te lleve. Amén. Aleluya. Del Espíritu. Amén. Porque no son obras, es por el poder de Dios. Amén. No es por obras, es por el poder de Dios. Gracias. Cuando hay mucha obra y poca unción es porque el nivel está bajo. Santo. Cuando el nivel está alto porque usted se metió, usted trabaja menos y ve más resultado. Porque el Espíritu de Dios te lleva y mueve, y con la fuerza del río de Dios nada ni nadie te puede detener. Amén. Aleluya. Entonces hay una invitación de Dios para su vida hoy, de avanzar para adentro. Amén. Y las Aleluya. flechas, vamos a terminar de tirar luego las flechas. Segunda de Reyes 13. Estoy feliz porque estoy predicando aquí en la Biblia de mi mamá. Wow. Ella está con el Señor, pero ella me dejó ese tesoro. En el tiempo que ella vivió aquí en Estados Unidos, estaba aprendiendo español, por eso la Biblia está en español. Y antes de fallecer, ella me dejó esa Biblia. Me entregaron desde Brasil, me la enviaron, ¿va? Qué lindo. Eso es, ¿sabes qué es eso? Herencia. Amén. Aleluya. Tienes que dejar herencia de Dios para sus hijos. Antes, ¿cuál era la herencia que dejamos? Miseria, pobreza, vicio, maldiciones, violencia, todo lo feo. Pero Dios está hablando contigo que no tiene que terminar así. Hoy es día de cambio. Amén. Sí, Señor Padre. Solamente crea y obedezca. Sí, Padre. Y usted va a ver la gloria de Dios. Va a terminar. Ay, Dios mío, es que Segunda Reyes 13, verso 14. Y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió a él el rey Joás de Israel, llorando. Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Porque el ejército asirio estaba a punto de destruir todo. Un ejército poderoso, muy fuerte. ¿Ya pasó usted esas luchas que usted ve que es como un gigante? Es como una montaña. ¿Cómo voy a vencer el gigante? ¿Cómo voy a pasar esa montaña? Eso es demasiado. Pero ¿sabe cuál fue lo bueno de ese rey Joás? Que cuando él vio que todo estaba perdido, al invés de suicidarse, al invés de tirar la toalla, al invés de ir a las drogas, al invés de tirar todo para arriba y salir corriendo, huyendo, él fue a la casa del profeta. Amén. Aleluya. Aquí es una casa profética. Amén. Aleluya. ¿Tienes problemas? Venga aquí. Porque hay una opción de Dios para guiarte a la victoria. Amén. Aleluya. ¿Sabes? Mucha gente pierde la bendición porque la bendición pasó y tú no estabas ahí, estaba la silla vacía. El ángel pasó y dijo, ¿dónde está Pepito? Oh, yo traía la bendición, mira la bendición que traía para él, no está. Me voy otro día, regresa a ver que quizás va a estar. ¿Se me entiende, hermanos? Sí, Más vale que usted y yo estemos en la cita divina. Amén. Aleluya. No sabemos cuándo es. Los discípulos no sabían cuándo iba a caer el Espíritu Santo. Así Empezaron miles buscando el Espíritu Santo, pero resumió en cuánto, 120. 120. Amén. Aleluya.
y cayó el Espíritu Santo en ese momento, era para que hubiera mucho más gente. Imagina, hermanos, si estuviera 5,000 personas ahí y hubiera caído ese Espíritu Santo, más rápido hubiera el Evangelio crecido. Tardó 3 siglos para que el Evangelio pudiera haber tocado todas las áreas de la tierra en aquel tiempo. Pero hubiera gastado quizás 1 siglo o menos si tuviera más gente. Hermanos, si tuviera más gente metida en la presencia de Dios, esa iglesia estaría grandísima por la unción profética que trae. Amén, aleluya. El profeta Eliseo, el rey lo fue a buscar. Qué humilde, ¿no? Porque es rey. Pero, ¿sabe? Hay cosas en su vida que si usted no busca lo profético de Dios, la presencia de Dios, eso te va a destruir. Va a abortar el proyecto de Dios en su vida antes del tiempo. Pero Dios te está dando una oportunidad a muchos que están a punto de tener sus proyectos divinos abortados por mucha tardanza en meterse. Santo. Ay, Señor. Dios ha abierto una puerta profética en esa ciudad, en ese lugar. Amén, sí, Señor. Hay una conexión con el cielo en ese lugar. ¿Por qué usted cree que yo vengo a visitar aquí? No, si yo estuviera mirando confort y aparece, pues hay unas megas iglesias, ¿no? Súper confortable con todo, ¿verdad? Porque tiene mucho dinero. Pero entra vacío y sale vacío. Santo, así es. Prefiero el chile piquín, cortito pero picoso. Amén. Entonces aprovecha, porque aquí dice que Eliseo estaba enfermo, ya estaba cerca de morir. ¿Saben? Jesús está viniendo y todo eso se va a terminar. Antes que llega, entra a lo profético, a la presencia de Dios, recibe instrucción y conquista, tira las flechas del libramiento de Dios. Amén, aleluya. Hay muchas cosas en su vida que están por terminar. Así es, Santo. Y cuando Jesús venga, uno tiene que estar preparado. ¿Sabe que estar preparado no es solo estar orando y andando en santidad? Es que uno está cumpliendo los niveles en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Amén, aleluya. Sal del cromos, del tiempo del hombre, Así es. y entra al kairos, el tiempo de Dios. Amén, aleluya. Es diferente, hermanos. Entonces tenemos que meternos y avanzar. Y aquí siguiendo, y dijo Eliseo, mira, la unción empezó a funcionar aquí. El rey llegó todo agüitado, llorando, desesperado, pero entró a la casa del profeta. Sí, amén. ¿Sabe? Hoy Dios va a empezar a dar instrucción porque usted vino. Amén. Porque usted está conectado aquí en la internet, Dios te va a dar instrucción. Amén, aleluya. El rey no sabía qué hacer. ¿Qué voy a hacer? Cuando yo me convertí, yo fui el primero, era un joven de 20 años. Mi familia un desastre. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y Dios me dio instrucción y gané toda mi familia para Cristo. Amén. Un aplauso para el Señor por eso. Yo no sabía, por eso estaba frustrado. Era un viernes, medianoche, yo estaba dando golpe en la pared de mi cuarto y hablando malas palabras porque estaba frustrado, porque no me conformaba con la destrucción de mi casa. Entonces escuché una voz que habló conmigo: Jaime, ¿por qué no entregas tus problemas para Dios? Y me volví para ver quién hablaba conmigo y no había nadie, pero yo sentí que había alguien ahí. Se sentó en mi cama y yo sentí la presencia, sentí una paz. En aquel momento me arrodillé y entregué mi vida a Cristo ahí. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios empezó, el siguiente día, Dios me empezó a me dar instrucción. En el primer año llevé mis 3 hermanos y mi mamá para Cristo. Mi papá tardó 7 años, pero vino también. Amén, aleluya. Ahora voy a decir por qué eso pasa. Aquí está la instrucción: toma un arco y saetas
Y tomó entonces un arco y saetas. El arco puede ser tu boca. Y las saetas, las palabras de Dios que va a salir de su boca. Las palabras proféticas, las declaraciones proféticas, la fe. La palabra alineado con el corazón de Dios. Amén. Y aquí tomó un arco y tomó. Y Eliseo dijo: pon tu mano sobre el arco. Y puso el mano sobre el arco. Entonces Eliseo puso las manos sobre las manos del rey. Estaba Eliseo segurando, estaba el rey segurando el arco. Y vino la mano de Eliseo sobre la mano del rey, para que ya no es para acá, más para acá. Y para dar la firmeza, porque estaba tan agüitado que quizás estaba temblando con el arco en la mano. Entonces, cuando vienes a buscar al Señor, cuando entras bajo el techo profético de Dios, entonces esta unción va a empoderarte, va a afirmarte y va a asegurar su mano para que usted no lo haga solo. Amén. Dios está contigo. Amén. Diga: Dios está conmigo. Diga a la persona que está a su lado: no temas, Dios está contigo. La mano de Dios está sobre su vida. Amén. Y ahí el profeta dio otra instrucción. Ahora que ya está en el arco, abrió la ventana para el rumbo donde venía el enemigo. Y el profeta dice: ahora se va a tirar flecha del libramento. Abre la ventana y da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, Eliseo dijo: saeta de salvación. Saeta de salvación contra el enemigo. ¿Saben qué Dios está haciendo aquí? Está abriendo una ventana. Amén. Amén, aleluya. ¿Saben qué ventana es esa? La oportunidad de usted herir el enemigo. Amén. Porque a través de esa ventana va a pasar las flechas. ¿Flecha de qué? De salvación. La salvación, aleluya. De libramento. Libramento contra ese demonio que está acosando su familia por generaciones. Amén. Amén. Dios está abriendo una ventana. Abrió una ventana. ¿Por qué? Porque el rey fue ahí. Por el hecho que usted está aquí hoy, Dios está abriendo la ventana. ¿Cuántos creen? Amén. Y todo lo que usted declarar y orar hoy aquí va a ser flecha de libramento y salvación, porque va a pasar por esa ventana que Dios abrió hoy aquí. Y el enemigo va a caer por tierra y va a soltar su familia y tus bendiciones en el nombre de Jesús. Y dice el profeta: toma las saetas y golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y paró. El profeta no dijo cuántas flechas tenía que tirar. Nomás dice: tira las flechas. Creo que está bueno. Paró. Mira la reacción del profeta. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado total al enemigo, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces lo debilitarás. ¿Sabe qué significa eso? Que si yo hubiera parado de tirar flechas, mi papá no hubiera venido. Porque él tardó más tiempo. No pares de creer. No pares de declarar. No pares de meterse en la presencia de Dios. Amén, aleluya. Porque Dios quiere dar victoria completa. Amén. Muchos cristianos están con bendiciones a las medias. ¿Por qué? Porque solo tiró 3 flechas. Y para esa clase de enemigo era necesario 5 o 6. Entonces nomás debilitó el chamuco, pero todavía está ahí dando lata. ¿Cuántas personas que se convirtieron, ya tienen muchos años, están en Cristo? El chamuco quedó débil, pero todavía está ahí dando lata. Dios no quiere que usted conviva con el enemigo, que usted entre en acuerdo con el enemigo. Es para destruirlo total en el nombre de Jesús. No
seas cobarde, no seas tímido, como fue el rey. Santo. Tira todas las flechas necesarias, es necesario. 10 años tirando flechas, 10 años creyendo, 10 años profetizando, 10 años metiéndose en la presencia de Dios, 10 años alineando su vida. Y cuando usted menos espera, la bendición llega. Y el enemigo cae por tierra destruido. Y toda bendición que estaba retenida empieza a venir sobre su vida. Entonces, con eso termino. 3 palabras: renuevo, crecimiento y conquista. Ponte de pie, por favor. Quiero hacer una oración antes de pasar la palabra. En esa oración usted va a tirar unas flechas. Amén. En su casa, en sus finanzas, en su salud, en su matrimonio. Dios abrió la ventana. Cierra tus ojos si quieres y empieza a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús, gracias por esa palabra. Padre, decidimos obedecer tu voz. Señor, renunciamos a lo viejo, renunciamos al estancamiento, renunciamos, Señor Dios, a estar parado en una timidez. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, segura mis manos. Ayúdame a tirar esas flechas. Yo creo, Señor, que hay una ventana abierta hoy aquí. Y las oraciones proféticas van a pasar por esa ventana, ese portal que Dios abrió hoy aquí, para que el enemigo caiga por tierra y suelte la familia en el nombre de Jesús. Señor, danos esas flechas, las promesas. Señor, danos la fe para lanzarlas con fuerza al blanco de Dios. Señor, danos valor para seguir dando flechas, dando golpes de flecha, hasta que el enemigo sea totalmente destruido. Señor, desata esta unción de conquista, de crecimiento sobre esa iglesia. Declaramos victoria. Declaramos un año de crecimiento, de victoria, de conquista, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.